¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista especial que tenemos en el canal 28. Agradecemos la visita del senador de la República, Javier Corral, quien se encuentra con nosotros aquí en el sede ABC Noticias. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos. Javier, estamos a unos días de que parece que ya se aprobará por parte del Congreso de la Unión esta ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Yo te quisiera preguntar tu punto de vista de estos momentos, a estos días, a estas horas. ¿Cuál es la valoración que haces? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene en pro y en contra de lo que se está manejando de los contenidos de esta ley? Bueno, pues efectivamente estamos ante la inminente discusión y eventual aprobación de la legislación reglamentaria en materia de telecomunicaciones. Distintos actores están anunciando, aún fuera del acuerdo de comisiones, que la próxima semana, particularmente los días 3, 4 y 5 de julio, habrá de discutirse y convocarse a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República para darle curso a esta legislación. Llegamos después de muchos meses de un esfuerzo por corregir, por modificar la iniciativa presentada por Peña Nieto y que presentó al Senado de la República. La valoración que yo hago con relación a la última versión que yo conozco, pues es que subsisten en el contenido del proyecto presidencial las principales regresiones que hemos criticado, las principales ausencias y los francos regalos que se le brindan a Televisa en varios artículos de este proyecto. Se hicieron ajustes menores a algunos artículos, hubo reformulaciones de redacción a otros, pero mantuvieron el mismo objetivo. Por supuesto, se eliminó una gran parte de lo que más preocupó a los jóvenes de México, que advertíamos desde el principio que parecía haberse colocado ahí para luego quitarse, como ha sucedido, lo que tenía que ver con restricciones al Internet, aunque no han desaparecido del todo, pero evidentemente aquellas disposiciones que buscaban inhibir o bloquear las señales, así como las distintas aplicaciones de contenidos en Internet, pues han desaparecido del proyecto. Ese tema, vamos a decir que es el que más cambios sufrió, incluido el capítulo de la colaboración con la justicia. Tanto el de neutralidad de la red como el de colaboración con la justicia sufrieron modificaciones pues, que eliminaron las preocupaciones que entre los jóvenes y en general en la población existió. Pero subsiste los otros temas torales y que igualmente tienen que ver pues, con el ejercicio de libertades, de derechos fundamentales, porque al final de cuentas la concentración de frecuencias en unas cuantas manos es una acechanza al ejercicio de la libertad de expresión, es una amenaza permanente a la pluralidad y a la diversidad de contenidos, y porque coloca en manos pues, de un puñado de mexicanos que tienen para sí el privilegio de contar con medios de comunicación, poder influir, determinar, orientar el sentido de la opinión pública e incluso de mediar de manera muy distorsionada entre el Estado y la sociedad. Y cuando digo esto me refiero a que permanecen en el proyecto las regresiones con relación a la reforma constitucional en el tema de competencia económica. La reforma que se promulgó en junio del año pasado, ya estamos a más de un año de esa promulgación, tuvo como objetivo abrir la cancha para que hubiera más jugadores, desconcentrar a los actuales monopolios, tanto de las telecomunicaciones como de la radiodifusión, particularmente de la televisión abierta, imponer límites a la concentración de frecuencias tanto nacional como regional, reglas a la propiedad cruzada de medios, toda vez que esos mismos acaparadores de frecuencias
pues tienen a la vez una diversidad de medios de comunicación. Una reforma que buscó imponer medidas para la desinversión, para partir monopolios, para desagregar partes accionarias, infraestructura, y imponer medidas especiales a quienes fueran declarados preponderantes en el mercado de los distintos servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión. Esos temas no se pudieron modificar. Hay algunos matices, algunos ganchitos, como ahora le llaman, pero subsiste la intentona de mantener intocado al duopolio de la televisión y particularmente a Televisa, a quien se le regala una inusitada protección en el mercado de la televisión de paga, toda vez que en ese sector, en ese servicio, no se le va a declarar preponderante por una tramposa interpretación y definición en la ley de ese concepto establecido en la Constitución. Y al no declarársele preponderante en la televisión de paga, pues se le deja libre, incluso se le otorga en un artículo transitorio una autorización especial, escandalosa diría yo, Sergio. Se le da una autorización para que pueda seguir concentrando en el mercado de la televisión de paga, pueda seguir comprando sistemas de televisión por cable hasta el 100%, incluso sin requerir la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Prácticamente es un aviso para poder seguir engulléndose, como lo está haciendo, a los sistemas de televisión de cable en el país y aumentar el número de suscriptores. Hoy tiene más del 60% de los suscriptores de la televisión restringida, tanto satelital como de cable, y en este artículo transitorio pues, se le da una vía libre, bajo una tesis verdaderamente absurda, de que para oponerle un verdadero competidor a la eventual entrada de Teléfonos de México a la televisión restringida, hay que fortalecer a Televisa y hay que permitirle que siga creando y concentrando en ese mercado. Una excepcional tesis a las reglas de competencia económica, en el que para enfrentar un monopolio debes de crear otro, en lugar de ordenar la desinversión de uno y del otro, de hacer que partan sus infraestructuras, sus empresas y esos mercados. Pero como esa medida por ningún motivo la va a tomar el gobierno tampoco, pues lo que están haciendo es un sui generis esquema de protección a Televisa. Javier, la sociedad, ¿cómo debemos de interpretar esta situación cuando se logra un gran avance en la propia Constitución, en la Ley Suprema, y que viene una legislación secundaria a achicar, como se ha dicho y se le ha calificado ya la ley secundaria, y que el propósito era precisamente fomentar la competencia, y se siguen privilegiando al monopolio, y además ante oídos sordos al reclamo social? Hay una hipocresía política. Se hacen reformas constitucionales donde se afirman grandes derechos, se establecen principios democratizadores, se generan condiciones de igualdad para los usuarios, las audiencias en términos de tecnologías, de medios públicos de uso social y comerciales. Y en la legislación secundaria se vacía de contenidos esa Constitución, se le contradice o se le da la vuelta. Es una hipocresía política con la que se pretende engañar a la gente. Peña Nieto ha presumido en el mundo ser un presidente que enfrenta a los monopolios. Aquí mismo lo comentamos, le ha valido incluso la portada de la revista norteamericana Time, que lo ha calificado como el Salvador de México, a partir de una valoración muy positiva
de las reformas estructurales que el Congreso ha llevado a cabo y al que le han dado la autoría de estas reformas. Pues hay que decirlo con toda claridad. El presidente de la República va a hacer el ridículo del sexenio. Enrique Peña Nieto va a pasar como el gran ridículo de este sexenio, porque las reformas constitucionales que anunciaron, que tanto ponderaron, sobre todo en materia de telecomunicaciones, pues a lo mejor funcionarán con relación al agente económico de telefonía, al que sí se le aplican las medidas necesarias y efectivas para reducirlo de tamaño, para desagregar su infraestructura, para partir incluso sus empresas. Pero no va a suceder así con los grandes monopolios de las comunicaciones, con el oligopolio de la radio y con el duopolio de la televisión. Porque ni siquiera en materia de televisión abierta, Sergio, se le va a poder declarar preponderante a Televisa, por una sencilla razón. Porque quieren declarar la preponderancia por sectores, o sea, por el conjunto de los servicios que componen o el sector de las telecomunicaciones o el sector de la radiodifusión. En el sector de la radiodifusión se compone por dos servicios, el de la radio abierta y el de la televisión abierta. ¿Y cuál es el criterio para medir la preponderancia en este sector? Pues el de la audiencia. Y la audiencia completa del sector, no solo de la televisión abierta. Y si nos quedamos con audiencia solamente, pues Televisa no tiene más del 50% de la audiencia de todo el sector de la radiodifusión. Incluso en este sector, vamos a decir así, en el que ya el IFETEL lo declaró preponderante, se va a caer esa declaratoria porque la calificación que se le hizo fue a partir de la audiencia de un servicio. Lo declararon preponderante de un sector, pero a partir de un criterio de audiencia en el servicio de televisión abierta. Hasta en eso. Oye, eso sería un descaro, ¿no? No, bueno, no solamente decir que Televisa no es un monopolio y ya en base a los elementos legislativos calificarlo de que no lo es. En realidad, la declaratoria de IFETEL a Televisa fue una maniobra que realmente ha puesto en jaque y en duda pues la independencia y la autonomía de este órgano. Hizo una declaratoria absolutamente a modo, para que se cayera. Porque, ¿cómo puedes tú declarar a un agente económico preponderante de un sector con base solo en un criterio de servicio? De hecho, Televisa presentó un amparo. Que fue rechazado. Y este amparo, lo que alega en su amparo, que se está discutiendo. No, la Corte no lo atrajo. Eso fue lo que se resolvió. Okay. No, está en el curso del juzgado ante el cual se ha presentado. Lo que se rechazó fue que la Corte atrajera la revisión de este amparo. Está en el tribunal especializado. Televisa recurrió al amparo ante el juez y ha argumentado exactamente esto que te estoy diciendo. Que la declaratoria de preponderancia que le hizo IFT es inconstitucional porque se le declaró preponderante de un sector y solo fue medido por la audiencia de un servicio. Porque si lo miden con la audiencia de radio y de televisión, pues no les da. Entonces, por eso digo que el presidente Peña Nieto va a hacer el ridículo. Lo hará también el Congreso, porque el Congreso aprobó la reforma constitucional de una manera y ahora se alistan a aprobar la ley secundaria de otra manera. Eso no debiera permitírsele nunca a un legislador. Un legislador que fue constituyente permanente, en términos del órgano que modifica la Constitución, y que reduce sus propios contenidos aprobados en una ley reglamentaria.
Este es uno de los temas esenciales, pero del que dependen otras muchas medidas. Medidas asimétricas, propiedad cruzada, límites a la concentración, multiprogramación, estas autorizaciones de canales adicionales. Todo este esquema ha sido planeado para proteger a Televisa porque Peña Nieto lo que en realidad ha hecho es reforzar su acuerdo con la televisora. Pero están ausentes mandatos constitucionales muy importantes. No se han querido incorporar los lineamientos del 10º transitorio del decreto constitucional que estableció los principios sobre los cuales la ley debía regular a los medios públicos. Se le vuelve a cerrar el paso a los medios de uso social para tener posibilidades de comercializar en mínima proporción, si se quiere, la pantalla. Ha habido una resistencia absurda de una postura muy anquilosada de los empresarios de la radiodifusión comercial de nuestro país, agrupados en la CIRT, y se ha establecido una enorme presión sobre el gobierno y sobre los partidos para no permitir el legítimo derecho que tienen los medios de uso social, incluso los medios públicos, para vender espacios comerciales, como una de las opciones de financiamiento que les permitirá no solamente una mayor y mejor subsistencia, sino una mayor calidad de contenidos, pero también hay que decirlo, una mayor independencia, autonomía y pluralidad informativa. El absurdo que se ha colocado en este tema es que se trata de una competencia desleal. Dicen los señores de la radio y la televisión comercial que permitirles a los medios públicos y sociales comercializar desnaturalizaría su función y los metería en el ámbito mercantil que la Constitución prohibió. Eso no es cierto. La reforma constitucional no prohibió la comercialización de espacios publicitarios a los medios públicos y de uso social. Lo que condicionó es de que estos medios sean sin fines de lucro. Esto es, que los ingresos que obtengan por cualquier vía de financiamiento se reinviertan o se inviertan en capacitación, en formación, en inversión tecnológica, en producción y en su operación mínima o básica. Obligación que ya está incluida por la naturaleza jurídica cuando se son asociaciones civiles. Exactamente. Por su naturaleza jurídica misma no se permite el lucro. Y es todo esto, independientemente que lo dijera la Constitución, aunque lo afirma la Constitución. El 28 constitucional incorporó la calidad de sin fines de lucro a los medios de uso social y públicos y el articulado transitorio, precisamente para limitar que esos ingresos no representen ganancias o utilidades personales a los concesionarios de estos medios. Claro. Lo que yo he afirmado es que la auténtica competencia desleal es la que se produce en el tonel de dinero que el Estado les da a los concesionarios de radiodifusión comercial por la vía de los contratos publicitarios. La verdadera competencia desleal es la que se produce con el chorro de dinero público que reciben los concesionarios privados del Estado, de los municipios, de los estados y de la Federación. Solo la Federación anualmente otorga a los medios electrónicos de comunicación comercial más de 4,000 millones de pesos al año. ¿Están dispuestos los concesionarios de la radiodifusión comercial a renunciar al dinero público para solo quedarse con la publicidad? Con la comercialización de espacios publicitarios. Para quedarse solamente con la comercialización de espacios publicitarios
sobre bienes y servicios de la empresa privada? ¿Van a renunciar a los ingresos públicos? ¿Estarían dispuestos a entrar realmente en una competencia verdadera y no seguirse financiándose del Estado como muchas de esas estaciones de radio que viven de lo que les dan los gobiernos estatales o municipales o la federación y que la mayor parte de su operación está financiada con dinero público? Si vamos a entrar en esa tesitura, entonces aceptaremos para que el Estado, con esos recursos multimillonarios, entonces financie a los medios públicos y cree un fondo de apoyo a los medios de uso social y los cubrimos a todos, en demasía. Ahora, frente a una mayoría que pudiese aprobar una reforma o una ley reglamentaria no apegada a la Constitución, pues yo creo que la historia no termina ahí, porque los afectados tenemos los recursos constitucionales para que sea finalmente el Poder Judicial de la Federación quien llegase a determinar si los legisladores actuaron conforme a la Constitución o en contra de la Constitución, y el recurso de la acción de inconstitucionalidad que pudieran tener los senadores y los diputados para confrontar legítimamente a esas mayorías que pudiesen aprobar una ley fuera de la Constitución. Sin duda. Yo estuve hace unos días invitado por el Instituto del Derecho Procesal Constitucional, que preside, por cierto, un chihuahuense destacadísimo, José Luis Caballero. Ha estado aquí José Luis. José Luis me invitó a platicar con este grupo de constitucionalistas, estudiosos del proceso, del procesal constitucional, y ahí mismo concluíamos todos de que efectivamente están las vías judiciales, jurisdiccionales, y que debemos empezar a usarlas frente a este tipo de agravios, de acciones contrarias a la Constitución. Tenemos, por supuesto, la vía del juicio de amparo, con esta enorme figura introducida en la reforma de los derechos humanos del interés legítimo. Y por supuesto que creo que muchas de estas disposiciones serían sujetas del amparo de la justicia federal, porque son contrarias a la Constitución. Los legisladores tenemos también la acción de inconstitucionalidad, como tú bien lo dices. En la Constitución existe un recurso que pueden presentar una tercera parte de los miembros de cada una de las cámaras, 33% de los senadores o 33% de los diputados. En el caso de los senadores, el número es 44. Yo creo que incluso pudiéramos tener ese número de senadores para presentar una acción de inconstitucionalidad sobre varios temas de esta reforma. Claramente sobre el tema de preponderancia, por supuesto de manera obligada sobre la invasión de facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones en la parte relativa a la vigilancia de contenidos. La Constitución estableció en el artículo 28 que el Instituto Federal de Telecomunicaciones será el órgano encargado de regular, administrar, supervisar el uso y explotación del espectro radioeléctrico del país, así como la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Le dio todas las facultades, desde el otorgamiento de las concesiones hasta hacerlo incluso autoridad exclusiva en materia de competencia económica. Un órgano con facultades muy poderosas. Por supuesto, la de vigilancia de contenidos. Tan es así que en el articulado transitorio del decreto constitucional le enfatizó dentro de esta facultad de vigilar la transmisión de contenidos en radio y televisión varias tareas. El equilibrio en términos de la publicidad. Y de manera especial le encargó la Constitución la pauta publicitaria dirigida a la población infantil. Le dio la facultad en lo general y luego le dio dos énfasis, dos encargos extraordinarios. Y de esta vigilancia de contenidos,
te voy a encargar, así lo dice la Constitución, que pongas mucho cuidado en el equilibrio de la publicidad con relación al conjunto de la programación y sobre todo en la publicidad que esté dirigida a los niños. Pues ahora dicen en una estrambótica interpretación que solo se le dio al IFETEL la facultad de vigilar contenidos en materia de publicidad y en publicidad infantil. O sea, que se le dio al IFETEL la facultad de vigilar contenidos de 11 a 2 de la tarde, programación infantil, ¿sí? Y entre cada hora la vigilancia de la publicidad. Esto es verdaderamente absurdo. Claro. Y es absurdo porque este fue uno de los objetivos que nos impusimos en la reforma constitucional. Quitarle a la Secretaría de Gobernación esa facultad con la que controla, con la que ejerce un poder sobre los medios de comunicación, porque con la capacidad de sancionar a los medios, el órgano político del gobierno, que es fundamentalmente la Secretaría de Gobernación, ¿sí?, pues saca la zanahoria o saca el garrote según el desempeño del medio de comunicación. Te portas bien, me echas flores, dices que soy el presidente salvador de México, pues me hago de la vista gorda. Te portas mal, pues me pongo muy estricto y te empiezo a vigilar hasta si haces señas o no. Entonces, esto es muy delicado. Por supuesto que esto tendríamos que llevarlo a la Corte en una acción de inconstitucionalidad, porque la ley pretende regresarle a la Secretaría de Gobernación esta facultad. Y esa alternativa, ese recurso, se puede hacer uso tanto por la Cámara de Senadores y Diputados o en una o en otra, si fuese algún tipo de negociación. Los senadores lo metemos y los diputados no, o los diputados sí y los senadores también. Unos y otros lo podemos hacer y los dos juntos también. Lo ideal es que fuéramos ambas cámaras, un grupo de legisladores de ambas cámaras, y que presentáramos la misma acción de inconstitucionalidad. O si la Cámara de Diputados quiere plantear otras cosas diferentes a la del Senado, pues se complementan. ¿Y dónde es más viable de juntar esa 33 o tercera parte que pide la Constitución desde el punto de vista de la cuantía de legisladores? Fíjate que yo había perdido la esperanza en el Senado por cómo venía viendo las cosas. Sobre todo porque en las últimas semanas el PRD abrió una negociación con el gobierno en esta materia y se produjo ahí una extraña posición de defensa de algunos de los contenidos del proyecto, como por ejemplo la preponderancia por sectores, particularmente el coordinador Miguel Barbosa. Porque el gobierno, Sergio, ha sido muy hábil en este tema. Magos de toda la vida para la cooptación han aprovechado la profunda división que hay en las bancadas del PAN y del PRD con relación a sus dirigencias nacionales. Para nadie es un secreto que el PAN tiene problemas con su bancada en el Senado. De hecho, la disputa interna entre Madero y Cordero pues tuvo su principal arena en el Senado de la República. El PRD también tiene un problema de división. Hay una desintonía entre la dirigencia nacional, dominada por la llamada corriente de los chuchos, y el grupo de senadores del PRD, en donde confluyen otras corrientes, con la idea de que no negociaran los chuchos la reforma en telecomunicaciones. Un grupo de senadores del PRD, encabezados por Barbosa, abrió un flanco de negociación con el gobierno. Pero la negociación resultó no solamente una torpe negociación, sino una negociación muy pequeña. Obtuvieron croquetas, pero el gobierno les metió vía Televisa,
y vi a algunos de los senadores, auténticos goles. Te hablaba hace un momento de este artículo transitorio, el 9º transitorio, que es una autorización especial de concentración a Televisa. Ese artículo se introdujo en las negociaciones PRD-Gobierno. Ahí apareció, ahí resultó lo que hemos llamado la cláusula Cablecom. Bueno, a mí ese ambiente, ese escenario, pues evidentemente me había reducido la esperanza de que en el Senado pudiéramos llevar una acción de inconstitucionalidad. Pero en los últimos días, en las últimas horas, la definición de la dirigencia nacional del PRD en voz de Jesús Zambrano, pues es muy esperanzadora. Debo lamentar que esa misma definición no la tenemos hoy en el PAN, porque Gustavo Madero se ha echado para atrás en este tema, siendo él uno de los más obligados a echarse para adelante, a honrar la Constitución, a exigirle a Peña que cumpla su palabra, que honre su firma en el pacto y en la iniciativa. El presidente del PAN, por distintos motivos, ha reculado. A diferencia, por ejemplo, de Cecilia Romero, que salió junto con Zambrano contundente, clara, decidida a rechazar el proyecto en nombre del PAN por inconstitucional, por traicionar el espíritu y la letra de la Constitución, a diferencia de Cecilia Romero, que estuvo brevemente en la presidencia nacional del PAN. Madero lo que ha emitido es una engañosa opinión sobre el tema de la preponderancia, dejando en libertad a los legisladores, senadores de la República, para que en el ejercicio de nuestra autonomía decidamos lo más conveniente. Toda vez que para el presidente del PAN existe, dice él, un grave dilema en el tema de la preponderancia. Cuando está en la Constitución. No hay ningún dilema. Lo que dice Madero es absolutamente falso. Está en la Constitución que la preponderancia debe ser por servicios. No hay ningún dilema, ni jurídico ni constitucional. El único dilema real que existe es si se va a proteger a Televisa en el mercado de la televisión de paga o no se le protege. Se le somete a una regulación efectiva y se le imponen medidas asimétricas al tamaño de su poder monopólico. Entonces ha mandado un mensaje que pareciera estar en favor de la preponderancia por servicios, pero es una construcción absolutamente malvada. Es un documento muy bien hecho, pero es de una inteligencia malvada, porque ahora resulta que tenemos un dilema, si es por sector o por servicios. La Constitución dice por servicios, define incluso en el 8º transitorio, la fracción tercera del 8º transitorio del decreto constitucional, dice precisamente qué debemos entender por agente preponderante. Entonces, se ha generado un ambiente muy complicado. Pero la definición del PRD está siendo muy importante en este momento, debo decirlo. Y entonces es probable que si tuviéramos 44 votos, si todo el PRD va en contra del proyecto, los 22. Y si en el PAN hay por lo menos 14 o 16 senadores, 16. Y si todo el PT fuera también en contra, entonces sí nos da el número de 44 para presentar la acción de inconstitucionalidad. ¿Y por qué no digo todo el PAN? Porque es claro que quien ha asumido la defensa del proyecto de Peña
es Javier Lozano, que ha ofertado un número de votos en la bancada del PAN, particularmente del grupo de Cordero. No creo que todo el grupo de Cordero vaya a ir, pero el grupo más cercano a Cordero y a Lozano, evidentemente, son los votos que Lozano está ofreciendo. Porque Lozano defiende las posiciones de Televisa y sirve al gobierno del PRI. Está al servicio del gobierno de Peña en este tema. Cualquier cambio que ha sufrido el famoso proyecto de Lozano es con autorización del gobierno. Lozano no mueve por sí mismo ni una coma de ese proyecto si el gobierno no se lo ordena. Nosotros hemos mandado propuestas de redacción, textos de cambios que el gobierno acepta y luego ya los vemos reproducidos en el proyecto de Lozano. Es más, una primera revisión que se hizo de cosas de la iniciativa original, el gobierno aceptó los ajustes, se mandaron los correos electrónicos e inmediatamente Lozano los presenta como cambios de él. Pero tenemos los correos electrónicos y tenemos la materia. Entonces aquí hay una división, porque la televisión es muy poderosa y porque la política es muy vulnerable, porque hay muchos políticos con faltas bien acreditadas, los aprietan. Y con aspiraciones. Y otros que tienen aspiraciones. Y el poder que ofrece la televisión, o la zanahoria que ofrece la televisión, es: te voy a tratar muy bien si eres candidato a gobernador. Te voy a dar pantalla. Pero si te metes conmigo, no vas a salir en la televisión. Y hay políticos a los que se les acaba el mundo si no salen en la televisión. Porque para ellos, efectivamente, salir o no salir en la televisión es todo. Y es toda su ventaja. Carentes de otros recursos, ayunos de ideas, imposibilitados de presentar plataformas de transformación social, están a expensas de la imagen televisiva. Y la televisión sabe aprovechar esas cosas. Y por ahí aprieta, y por ahí chantajea, y ofrece. Si me permite, vamos a una pausa, Javier. Claro que vamos sí. a una pausa y regresamos en un momento para que nos respondas. ¿Y qué con la sociedad civil? ¿Cómo no? Que ha estado muy participativa, ha estado muy pendiente. Y que nos digas cuál es el papel, el rol que puede desarrollar la sociedad civil en estos momentos. Regresamos en un momento. Estamos en la entrevista con el senador de la República, Javier Corral. Senador, ¿y en estos momentos cuál es el rol, el papel que pueden jugar en estos momentos decisivos la sociedad civil? Pues es muy importante que la gente participe, busque a sus legisladores en esta hora, en este tramo final, a sus diputados, a sus senadores, que les exija respeto a la Constitución, congruencia con su voto en relación con la reforma de telecomunicaciones que insertamos en los artículos 6º, 7º, 27, 28, en el 73 de la Constitución. Es muy importante que los legisladores sepan y sientan que la gente los está viendo, los está siguiendo y está al pendiente de su voto. Porque estas cosas a veces no cuestan políticamente. En el conjunto senatorial, en el órgano colegiado, vamos a decir, en el montón, pues se esconden las responsabilidades personales. Pero en el Senado y en la Cámara de Diputados, cada voto tiene nombre y apellido. Y ese voto debe ser seguido, debe ser monitoreado y debe ser, en su caso, sancionado por la opinión pública, de quienes votan en contra de los intereses colectivos. Entonces urge, hay que decirlo así, urge que la gente tome parte en esta hora a través de redes sociales,
a través de la poderosísima herramienta que es Internet, por supuesto, que haga valer su opinión y que se informe, evidentemente, del último proyecto o de la versión final. Yo voy a, en cuanto tenga el proyecto legislativo, el predictamen, vamos a decir así, lo subiré a la red, lo habré de circular para que la gente haga una valoración propia. Pero pareciera que esto no ha movido a la reflexión de los diputados y senadores que en un momento dado apoyan el no aterrizar la reglamentación conforme a la Constitución. Hay un desdén por la opinión ciudadana. Fincados en el mismo poder de la televisión y en la impunidad que brinda la televisión, el ocultamiento primero de los hechos y luego la impunidad que les brinda, pues es evidente que dan por descontado que hay un grupo de ruidosos tuiteros o facebookeros les reclamen su actuar. Algunos ya lo dan por descontado. El senador Javier Lozano se ufana en el Twitter de que la ley va a salir, quieran o no, los críticos de la reforma. Pues porque al final de cuentas, sustentado en la mayoría del partido en el gobierno, más unos cuantos más, que le van a dar cierto toque de pluralidad a la reforma, pues y además con la protección de Televisa en términos de pantalla, pues ¿qué le hacen unos cuantos miles en las redes sociales? Hay una gran impunidad y hay un gran desdén. Porque también es cierto, Sergio, que aunque hay mucha gente muy informada en las redes y muy participativa, ha dejado de salir a las calles, ha dejado de manifestarse públicamente en colectivo. Las redes nos brindan enormes oportunidades de interacción, de contenidos, de transmisión de contenidos, pero nos ha quitado visibilidad pública a la organización social, al impulso social, a la protesta social. Y creo que este es un problema de alfabetización digital. Nos estamos quedando en la red, pero no estamos volviendo a las redes sociales de reales, no solo virtuales, sino que son aquellas que se traducen en la protesta, en la presencia pública, en el seguimiento personal, en la visita a los legisladores. Tenemos que ser capaces de traducir toda esta interacción social de las redes en una organización social visible. Pero pues también es uno de los problemas que tenemos. El tema de los medios de comunicación tiene muy pocos medios de comunicación para reflejarse en su justa dimensión. Aquí, por ejemplo, si no fuera por el canal 28 de la ciudad de Chihuahua, muy pocos se enterarían de lo que realmente está sucediendo. Primero porque pues la televisión nacional, por supuesto que no saca nada de esto, ¿no? O si lo saca totalmente distorsionado. La radiodifusión comercial, la radio comercial, trae esta campaña absurda en contra de la posibilidad de la comercialización de las estaciones de uso social y por lo tanto pues le cierran toda posibilidad a las voces críticas. La prensa es un poco más el equilibrio en este asunto, pero no todos los periódicos pueden hacerlo, porque algunos dependen del contrato de publicidad. Entonces, es un ambiente muy complicado, muy adverso, es un ambiente muy inhospitalario y muy limitado. Por eso creo que la poca organización social que haya, nosotros quisimos y hemos estado impulsando, construyendo una base social frente a este tema en el denominado Frente por la Comunicación Democrática que convocamos el ingeniero Cárdenas y un servidor el 11 de abril de este año.
pues hemos logrado formar 13, 14 capítulos en el país, no más. Tenemos que estar en las discusiones, tenemos que estar en las batallas internas, en el partido, en fin. No puede uno hacer todo. Pero esta poca o mediana base social debe ponerse en acción en estos días y debe hacerse presente con los legisladores. Y tenemos que salir a manifestarnos pacíficamente, respetuosamente, pero enérgicamente. Hay que movilizarnos en la calle, hay que salir a la calle, como lo hicieron los jóvenes del Yo Soy 132, y llamar la atención sobre estos temas que algunos de ellos pueden ser muy técnicos y sofisticados, pero son de un impacto social Tremendo, ¿verdad? sobre el ejercicio de libertades fundamentales. Estamos a unos días de que ustedes también como grupo parlamentario se van a reunir el martes. El próximo martes. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, ¿realmente se van a tomar decisiones o es un protocolo simplemente para oficializar una postura de Gustavo Madero? En realidad no va a oficializar ninguna postura Madero. Yo creo que hay ya una decisión predeterminada. Vamos a ir a un ejercicio como grupo parlamentario para discutir los temas más relevantes y que el grupo parlamentario como tal tome una posición. Y ese ejercicio es el que dice Madero que va a respetar de manera absoluta. Tendría que respetarlo en cualquier forma. Claro. Lo que nosotros queríamos es que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN De una directriz, ¿no? diera un criterio orientador. Claro. Pues ¿desde cuándo resulta que el presidente del PAN tiene opiniones personales? Pues el presidente del PAN opina como presidente del PAN. Claro. Pero también los órganos del partido, históricamente el Comité Ejecutivo Nacional, yo he sido miembro de ese órgano varias ocasiones, ha sido un órgano orientador de la actuación de las bancadas, emite directrices políticas, recomienda a los legisladores. Ahí es donde está la simulación del documento de Gustavo Madero. Yo pienso esto, yo Gustavo Madero pienso esto. Los legisladores pueden hacer lo que les dé su gana. Pues está autorizando que un grupo de senadores del PAN le den mayoría al PRI. Claro. Pues digo, ¿para qué nos hacemos, no? Habrá una convocatoria para un periodo extraordinario y se Pero prevé... Además, perdón, esa es la otra, Sergio. Vamos a ir el martes a discutir al grupo parlamentario, supuestamente a tomar decisiones, ¿no? Pero ya está las decisiones de cuándo va a haber periodo extraordinario, comisiones unidas y pleno del Senado. Y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde se discutió eso? Yo soy secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República. O sea, soy miembro de una mesa directiva, que es las que acuerdan el calendario de trabajo, los que proponen un calendario a partir de la construcción de un dictamen que hacen las comisiones. ¿De qué dictamen estamos hablando? No hay dictamen. ¿Quién conoce el dictamen? Bueno, yo creo que lo conoce en todo caso Madero y Lozano, porque ya andan muy juntos. Ya hasta se tuitean y retuitean y se toman fotos juntos. Y hace 3 meses, menos, el senador Lozano hasta por debajo, ¿no? Profirió los más vulgares insultos al presidente del partido, Gustavo Madero. Los más vulgares insultos. Las acusaciones más delicadas de corrupto a Madero, de estar vinculado a intereses petroleros, incluso de utilizar el avión, recursos públicos y decir que lo iba a demandar. Andan juntos en estos días tomándose fotos en el Twitter. El poder de Televisa es capaz hasta de unir a Gustavo Madero y Javier Lozano. Esa reunión del martes va a tener ausente en la mesa
la opinión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Qué le impide a Madero hacer una recomendación a los legisladores? ¿O quién se lo impide? Me parece muy delicado lo que está pasando en la bancada del PAN. Podemos ser incluso un grupo mayoritario de senadores, los que no estemos de acuerdo con preponderancia por sector. A lo mejor somos mayoría, un grupo de senadores que no estamos de acuerdo con que Gobernación vigile contenidos. O un grupo mayoritario de senadores del PAN que creamos que es un legítimo derecho de los medios de uso social comercializar y garantizar plenamente los derechos de las audiencias que en el proyecto se mantienen en la autorregulación de los medios, ¿no? Ah, pero no pasa nada, porque ya se liberó a un grupo pequeño al que quiera ir a darle mayoría al PRI, porque hay un dilema grave entre preponderancia por servicios y preponderancia por sector, según el presidente del PAN. Y entonces las dos partes tienen razón, y entonces será absolutamente legítimo lo que haga cada una de esas partes. Ese es el fondo del documento de Madero. No sé qué vaya a pasar el martes, pero en mi caso lo tengo muy claro. ¿Y Javier Corral qué va a hacer? Yo, una vez que ya, en esa suposición, la ley viene como Enrique Peña Nieto la presente como iniciativa, se aprueba por mayoría, ¿cuál es el reto de Javier Corral? Bueno, si subsisten todas estas regresiones, evidentemente pues voy a votar en contra de la ley y llamaré al mayor número de compañeros senadores a votarla en contra. No me interesa si me quedo solo, ¿no? Yo voy a honrar la Constitución. Y pues yo no puedo hacer más allá de encargarme de mi voto. Me hago cargo de mi voto en el Senado en otras muchas materias. Yo he acompañado prácticamente todas las reformas estructurales, constitucionales, y esta la defendí como nadie en el Senado de la República. Defendí la reforma constitucional como pocos. Hasta porras le eché a Peña, creo. No estoy, pero arrepentidísimo. Cuando la reforma constitucional. Cuando claro. la reforma constitucional. Sí. No voy a hacer ahora lo contrario. Voy a promover la acción de inconstitucionalidad en el Senado, voy a preparar una acción de inconstitucionalidad y voy a preparar modelos de amparo. Voy a sugerirle a la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, de la que yo formo parte y soy miembro del Consejo Consultivo, que desarrollemos toda una acción judicial. Una estrategia de defensa judicial. Una estrategia de defensa judicial de la reforma constitucional frente a la legislación secundaria, seguir construyendo la base social de este tema a través del Frente por la Comunicación Democrática, incluso para ir informando, en todo caso, pues el balance y las regresiones de la ley. Voy a alentar que haya una acción de inconstitucionalidad en la Cámara de los Diputados también. Y creo que tenemos que analizar con toda claridad, con toda su dimensión, el acudir a instancias internacionales, agotados los caminos jurídicos en nuestra nación, si estos no prosperaran. Porque este es un tema de enorme preocupación para las relatorías de libertad de expresión, tanto del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Tú tienes confianza en el Poder Judicial federal, como sucedió en la primera etapa de la Ley Televisa, que hubo una respuesta favorable? Hay una nueva conformación de la Corte. El PRI está en la presidencia de la República. Hay tribunales especializados en esta materia. Hay un conjunto de nuevos elementos. Lo que digo
es que independientemente de las nuevas circunstancias políticas, de una nueva integración de la Corte, muy de cuota partidaria, vamos a decir así, hay a la luz de todos esos elementos o frente a ellos una monumental reforma constitucional en telecomunicaciones y una monumental reforma en materia de derechos humanos. Que los obliga, ¿verdad? Que inequívocamente obliga a los jueces a interpretar las normas en todo momento en favor de la persona. Me refiero a la reforma de los derechos humanos que incorporó en el artículo 1 de la Constitución el principio pro persone, pero también que incluyó los principios de universalidad de los derechos humanos, de indivisibilidad de los derechos humanos y de progresividad de los derechos humanos en el ejercicio de las distintas competencias y facultades de la autoridad, entre ellos de los legisladores. Y a la luz de esa reforma van a tener que resolver las instancias judiciales y no podrán hacer menos que lo que la Constitución les ha impuesto como deber. Y por ello tendría esperanzas en los cauces judiciales y armar un gran equipo jurídico de abogados, de constitucionalistas, para formular los distintos instrumentos legales y tratar de ir revirtiendo con fallos judiciales las incongruencias que se presenten en la ley. Javier, yo te agradezco mucho que una vez más nos hayas acompañado y nos hayas informado a los chihuahuenses sobre lo que está registrándose en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Senados con relación a esta ley a la reglamentación en materia de telecomunicaciones. Pues al contrario, Sergio, yo soy el agradecido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado.